A ver, denme el cue, compañeros. Bueno, y así concluye esta conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador, hablando de cómo es que, bueno, el presidente de hecho le da la palabra al doctor Hugo Alcocer, perdón, Hugo López Gatell, disculpe usted, ay, aquí con mis tonterías, el doctor Hugo López Gatell, quien explica cómo este cambio de modelo con el neoliberalismo pues provoca una serie de polarizaciones en el sector salud, como a finales de los años 70 existe una idea errónea que el mercado de la salud en México pues ya no necesitaba de más especialistas, imagínense esta situación, y cómo pues se establecen estos cambios estructurales con tal de disminuir la intervención de los gobiernos, disminuir lo público para darle paso a lo privado. Esto es en estricto sentido el neoliberalismo. Si usted estudia al neoliberalismo, pues es simplemente eso, ¿no? Darle la prioridad al sector privado en cuanto a un todo. La casi, pues vamos, participación nula del Estado en cualquier tipo de asunto. Es permitir que los empresarios pues no tengan algún tipo de bloqueo para que puedan producir, ¿no? Esto en estricto sentido, si usted se lo pregunta a un economista, no es ni positivo ni negativo. Sin embargo, ocasiona brechas, ocasiona problemas terribles pues impunidad, de corrupción y obviamente de desigualdad en la sociedad. Así que, pues muy interesante lo que plantea el presidente López Obrador. Hoy, como usted lo sabe perfectamente, ¿por qué están hablando de esto? Bueno, pues hoy es el martes del Pulso de la Salud. El presidente López Obrador, y precisamente él decía yo, bueno, ahora sí, el secretario de Salud, Jorge Alcocer, aseguran que 16 estados ya están en semáforo amarillo y 15 en color naranja, mientras que Campeche es el único estado mexicano que se encuentra en verde frente a esta pandemia por el coronavirus. Eh, Como cada martes, también el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, el doctor Hugo López Gatell, da a conocer todos los pormenores de la pandemia, destacando, y esto es muy importante, lo quería decir desde el principio del programa, destacando que estamos por iniciar pues la temporada de influenza, cuyos padecimientos son muy parecidos a los del COVID-19. Y fíjese, ayer platicaba yo con mi esposa cómo es que es una costumbre aquí en los Estados Unidos vacunarse contra la influenza. Yo ya me vacuné, ella ya se vacunó y estamos por vacunar a nuestra bebita, dependiendo de los tiempos, cuando nos lo pida la pediatra. Sin embargo, pues yo le decía que en México no es tan común que la gente vaya y se vacune contra la influenza. Mucha gente sí lo hace desde que tuvimos precisamente el brote de AH1N1, de la gripe porcina. Usted lo recordará ahí en México. Pero en la realidad no muchos lo hacen. ¿Por qué se lo comento? Porque el doctor Hugo López Gatell habla de lo parecido que pueden resultar los síntomas de una influenza con el coronavirus. Y no queremos pues caer en pánico en estos momentos. Si usted de pronto se contagia de un padecimiento que es muy parecido a una gripa, pues va a tener la preocupación de que tenga coronavirus y a lo mejor es influenza, la cual sí es peligrosa, de hecho es peligrosa precisamente para muchos infantes, pero en la realidad, en lo general, es muchísimo menos letal, por decirlo así, que el coronavirus. Así que recomienda precisamente el doctor Hugo López Gatell la vacunación contra el coronavirus, contra la influenza. La influenza, esta vacuna de la influenza, aclarar, es muy importante, pues no previene al coronavirus. Todavía no existe la vacuna del coronavirus, acordémonos de esto. Así que, pues bueno, es muy importante que podamos hablar de esto, platicar sobre esto, ser muy claros y que usted con todas las previsiones, con sana distancia, con cubrebocas, busque vacunarse. Aquí en los Estados Unidos, vacunarse contra la influenza, uno lo puede hacer en cualquier farmacia, es parte del seguro, en muchas farmacias el seguro pues lo cubre gratuitamente o hasta cuesta $1, ¿no? La vacuna contra la influenza, vaya, puede hacer una cita para que nada más vaya usted, lo atienda, le pongan la vacuna, y se acabó, ni duele, es aquí en el brazo, y así nos evitamos estar preocupados con que
ay, me dio una gripa y a lo mejor es coronavirus. No, a lo mejor es influenza, es temporada de influenza, ya empieza a bajar la temperatura, ya sabe usted. Hablando de vacunas, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, pues da a conocer lo que se está haciendo, lo que está haciendo el gobierno de México para garantizar el acceso de todos los mexicanos a la vacuna del coronavirus. Entre lo que destaca, pues esta firma de la vinculación de nuestro país a COVAX, este mecanismo de alianza de vacunas. Así lo da a conocer el secretario de Relaciones Exteriores, esta parte de COVAX que es muy, muy importante. Le quiero decir, bueno, porque está viendo usted un formato distinto en estos momentos de la primera edición de Sin Censura. Rápidamente, como paréntesis, esta madrugada se le ocurrió a Microsoft establecer todos los sistemas, las actualizaciones en todos sus sistemas, y desde las 5 de la mañana que comenzamos con nuestras juntas de información aquí en Sin Censura previos a la primera edición, desde que comenzamos a preparar, se ha estado reiniciando esta actualización, y pues bueno, todavía tenemos algunos sistemas con problemas, pero por supuesto tenemos plan B, plan C, y le estoy transmitiendo desde una computadora plan B para usted. Así que yo le agradezco su paciencia y que esté conectados con nosotros. Ya para la primera edición de Sin Censura esperamos que todo vuelva a la normalidad. Para la segunda, disculpe usted, la edición en forma de Sin Censura con Vicente Serrano. Así que yo le agradezco esta paciencia que nos tiene y le aprovecho para pedirle, mire, apóyenos con el pulgar arriba, échenos la mano. Le comentaba que el secretario de Salud, Jorge Alcocer, dijo que la pandemia pues aceleró al gobierno para saber los faltantes y las deficiencias en el sistema de salud, la carencia de especialistas, el trabajo no adecuado de elementos importantes, pero bueno, que ya están dando las facilidades para que se cumplan estos faltantes. Esto tiene mucho que ver con lo que cerraba el mismo presidente López Obrador y el doctor Hugo López-Gatell. Oiga, yo estoy seguro que usted sabe de algún jovencito o alguna jovencita que quiso estudiar medicina, que intentó entrar a la UNAM, al Poli, que también tiene ahí medicina, y que les fue muy, muy difícil. Jóvenes que pasaron el examen en el UNAM y en el Poli, pero que necesitaban de una calificación específica para poder estar ya pues ya sea en la Facultad de Medicina del UNAM, o bien en Iztacala, por ejemplo, ¿no? Etcétera, etcétera, en Aragón, en el caso de la UNAM, en el Poli, pues dependiendo de sus planteles. Y no se pudo. Esto es una realidad. En México, el neoliberalismo, pues lo hizo así, ¿no? No se permitió que existiera el acceso a este tipo de estudios para que hubiera pues más médicos. Hoy le cuestionan precisamente al presidente que hace una semana aproximadamente el director del Instituto Mexicano del Seguro Social dijo que pues van a estar analizando caso por caso quién de los contratados para enfrentar la pandemia del coronavirus se quedará como especialista ya en el sector salud. Y pues habían prometido, y esa es una realidad, prometió el gobierno de México que todos iban a quedar. El presidente le dice al reportero que así será, que están viendo la posibilidad de que todos se queden porque vaya que es necesario. En este periodo neoliberal nos dejaron sin especialistas y esa es la realidad de los mexicanos. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, también da a conocer que lamentablemente 2.521 mexicanos han muerto en todo el mundo debido al coronavirus. De estos 2.521, son 2.505 en los Estados Unidos, es decir, 16 en otras partes del mundo, 2.505 han fallecido aquí en los Estados Unidos. Algo muy, muy triste. También reveló que han conseguido regresar a más de 17.600 paisanos. Sobre las manifestaciones y sus alcances en los contagios, el presidente López Obrador dijo que desde luego no debe haber conglomeraciones, pero que en estos casos no son protestas de muchas personas, que no son grandes mítines. Vamos, dice, ok, obviamente no puede haber conglomeraciones, pero pues estas manifestaciones recientes no han sido multitudinarias como las que nosotros conseguíamos, dice el presidente, conseguíamos cuando estábamos en la oposición. Dice que el gobierno de la Ciudad de México ha actuado con mucha responsabilidad y hace un llamado a la libre manifestación de manera pacífica y sin violencia. Luego tocó el turno al corresponsal Marco Olvera
quien le plantea al presidente López Obrador que el 65% de las personas que perdieron su empleo en la pandemia ya lo recuperaron y le preguntó cómo se prepara precisamente su gobierno ante un probable rebrote del coronavirus, no solo en México, sino en todo el mundo. El presidente le dice que primero pues no van a dejar de atender la pandemia, que no le van a dar la vuelta a la página porque todavía se padece de este virus, y comentó que de hecho esto está muy interesante, están viendo la posibilidad de hacer visitas a casa por casa para atender a los que están enfermos, para convencerlos que se atiendan, ¿no? Aseguró que México tiene finanzas públicas sanas y dinero disponible para dar los anticipos y tener las vacunas a tiempo. Por otra parte, Marco Olvera le comentó al presidente López Obrador que la manifestación de Frena ha causado inconformidad en varios sectores de la sociedad y que ayer entrevistó a varias personas que le confesaron haber recibido 1,500 pesos de salario por parte de esta secta para manifestarse a sí mismo. Marco Olvera le asegura al presidente López Obrador, eso es lo que dice Marco Olvera, aquí queremos ser muy claros, estamos citando a Marco Olvera, esto no significa que nosotros pensemos como él, estamos citando a nuestro compañero corresponsal Marco Olvera, él es libre de decir y de hacer lo que él quiera, y le asegura al presidente López Obrador que la sociedad en general está fastidiada por la manifestación de las mujeres. Eso es lo que dice Marco Olvera. Dice que está fastidiada la sociedad debido a los saqueos, y comentó Marco Olvera que la de ayer no tenía razón de ser, puesto que en la Ciudad de México está incluso legalizado el aborto. Esto para cuestionar al presidente hasta cuándo su gobierno va a seguir tolerando este tipo de manifestaciones. El presidente aseguró que en su gobierno pues deben respetar la libre manifestación de las ideas y el derecho a luchar por causas justas, que la gente lo entiende perfectamente porque el pueblo es sabio, y llamó a no caer en este tipo de provocaciones. Dijo que hay que ver quiénes están alentando estas protestas, que está demostrado que hay grupos que apoyan a este tipo de situaciones conservadoras, ¿no? Por otra parte, le plantea Marco Olvera al presidente López Obrador una injusticia, un robo de propiedad de un hombre maya y analfabeta en Tulum, Quintana Roo, a quien discriminan y minimizan las autoridades. Y mire, esto se repite, lo vamos a platicar con Hans Salazar, también le había planteado y se menciona en la conferencia mañanera, le había planteado al presidente cómo es que también hay ciertos despojos por ahí en este estado, y el presidente se compromete a atender de inmediato estos problemas de despojos en el área. Dice que no es la primera vez, así de sencillo. Y luego, mire, tocó el turno a Dalila Escobar, quien le recrimina al presidente López Obrador los feminicidios que se han dado últimamente, y de forma irónica le pregunta, pues, ¿cuáles son los resultados de la campaña Cuenta hasta 10? Ya sabe, esta campaña que desplegaron desde hace un par de meses. El presidente le dijo que todos los días están atendiendo las agresiones a las mujeres y feminicidios y que lo van a seguir llevando a cabo. Comentó que la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, informará sobre la campaña. Después le comentábamos nosotros aquí al principio de este espacio, así lo platicábamos, cómo es que teníamos por ahí la acusación directa de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, a la ex ahora vicepresidenta de Recursos Humanos de una empresa de outsourcing llamada GIN Group o GIN Group, no sabemos cómo se pronuncia, pero teníamos, perdón, lo escucho, don David, ¿me iba a decir algo? Muy bien, es que estamos aquí escuchando en el back. Le agradezco, me dice don David que ya está listo nuestro corresponsal. Vamos a unos momentos más en lo que terminamos este resumen. Le decía que al principio de este espacio le comentábamos cómo es que la empresa de outsourcing, de subcontratación, GIN Group, despidió a su ex vicepresidenta de Recursos Humanos, María Beatriz Gasca Acevedo, luego de que luego de que la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, la vinculara a estar financiando a las feministas que tomaron con violencia la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Bueno, Dalila Escobar va a la conferencia mañanera a defenderla. Dalila Escobar defiende a María Beatriz Gasca Acevedo, asegurando que no por llevarles víveres se le puede acusar que está financiando
a estas feministas y que Claudia Sheinbaum no tiene sustento en sus declaraciones. El presidente le dice que lo que no debe haber es violencia, ¿no? Que él ha luchado por muchísimos años y se ha guiado por el principio de la precisamente no violencia, que se inspira hasta ahora en lo que hizo Gandhi, Mahatma Gandhi y Nelson Mandela. Aseguró que recurren a la violencia los que no tienen la razón. Hizo un llamado a tener cuidado con los infiltrados. Dijo que ni siquiera tendrían por qué encapucharse. Finalmente, Dalila Escobar, pues también le recrimina al presidente López Obrador, que había dicho que iba a echar a andar la planta de fertilizantes. El presidente le asegura que todavía no se logra que haya números negros o blancos porque está iniciando y se tiene que subsidiar la producción, pero que ya se están entregando los fertilizantes. Por otra parte, un reportero le plantea al presidente, bueno, pues esto, ¿no? Lo de Zoé Robledo. El presidente dice que se va a procurar que se mantengan todos los contratados en la pandemia, contratados durante la pandemia en el sector salud. Y bueno, ahora sí, don David.